Quizás ya hayas visto los vídeos de tipos de scratches y también hayas hecho los question and answer. Y ya ves que puedes ejecutar ciertos tipos de scratches. Muy bien, pero ahora, ¿cómo crear patrones propios? ¿Cómo improvisar? ¿Cómo entrar en el beat? Let's go. Como acabo de dejar caer, haber aprendido cómo son algunos tipos de scratches, cosa que explico en esta playlist, y también haber practicado repetir patrones, cosa que puedes hacer con la playlist de mis question and answer, son cosas que recomiendo hacer antes de entrar en la parte de cómo improvisar y crear nuevos. En cualquier caso, los scratches mínimos que hacen falta para este vídeo son el baby, el stab y el release cut. Los he explicado en el primer vídeo de tipos de scratches y también he dado recomendaciones. Solo añadiré, por si no lo conté con el stab, tienes que utilizar el pulgar como muelle y entonces siempre tiende a estar cerrado el crossfader. Es un movimiento intenso aquí. Y bueno, esto es si cortas en modo normal. Si cortas en hámster, pues en vez de ser el pulgar, pues es el índice o el corazón el que utilices, el que hace de muelle. Y le das con el pulgar. Pero también puede ayudar escuchar música de scratch. Dejo en la descripción playlist de YouTube y Spotify de música de scratch. Mi recomendación es que las explores, aunque sea un poco, y te crees tu propia playlist con los temas que te gustan. También puede facilitar la tarea saber lo que son los compases para ver más fácilmente dónde empezar y acabar las ejecuciones. Al menos de una forma formal, por así decirlo. Está programado vídeo al respecto, pero para quien necesite algo básico ya, cuento que el tipo de compás más común, el que te vas a encontrar en la mayoría de la música popular, es de este tipo, que es un grupo de 4 pulsos, o dicho de otra forma, de 4 cabeceos. Como había contado en el otro vídeo de qué son los BPM, pues eso. Y en hip hop, algunos subtipos de electrónica y música metalera, etc., cuando suena la batería de continuo, suele caer en el 1, es decir, en el primer pulso, un bombo, o kick en inglés, que suele ser un sonido sordo y de frecuencia baja. Y en el 2 y en el 4, es decir, en el segundo y cuarto pulso, van las cajas, o snares en inglés, al menos las fuertes, que a veces ponen más, que suelen ser sonidos más notables que los bombos y de frecuencias medias, principalmente. A veces usan en su lugar, o a la vez que las cajas, claps, que son palmadas artificiales o reales. Supongo que artificiales, generalmente, si no siempre, no sé. Que suelen sonar como si fuesen de varias personas a la vez. Pues bien, lo más fácil suele ser identificar los compases escuchando solo lo que es la batería, ya que el resto de elementos pueden bailar más. En mis vídeos de question and answer, si los patrones son de un compás, marco los pulsos del 1 al 4, y si son de 2 compases, del 1 al 8, como suelen hacer los bailarines. 5, 6, 7, and 1 and 2, turn. Asimismo, sé que puede dar pereza o repudio al principio, cuando aún no se tiene dominio, pero grabarse, audio solo o vídeo, de cualquier forma, para avanzar me parece fundamental. Yo al menos no puedo evaluar lo que hago de la misma manera mientras soy ejecutor que mientras soy oyente, o sea, solo oyente. Ver si oyes todo bien y si no, analizar si estás consiguiendo sonar como quieres en cada aspecto por separado. ¿Los babies suenan bien? ¿Qué tal el ritmo? ¿Las pausas están bien hechas? ¿Empiezas y terminas donde querías? ¿Qué tal la limpieza de las técnicas? Etcétera. Y así sabes a qué tienes que prestar especial atención la próxima vez que practiques, hasta que lo corrijas. Vale, voy a explicar cómo poder utilizar los loops en los beats que he puesto en la descripción, que están todos en una sola pista, pero en 3 versiones. Antes que nada, en la mesa tengo los canales invertidos, el plato está en el canal 2 por un par de razones técnicas que no vienen a cuento. Y nada, aquí están las 3 versiones. Y otra cosa, para los que tengáis la Reloop Elite, este botón es para el loop manual, pero he hecho un mapeo personalizado y es el play interno de este canal, que ahora está en modo interno. Vale, pues esta es la versión con conteo fuerte. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Con conteo flojo. 1, 2, 3, 4. 1. Y sin conteo. Contienen los mismos loops, solamente que está el conteo ese en los otros 2 y ya está. Están todos a 92 BPM y sin swing. Si lo dejas en play, oirás todos. Los 3 primeros son el mismo órgano con 3 baterías distintas. Y en Serato DJ Pro, si activas el modo Repeat aquí en la interfaz, cuando llegas al final de la pista, se repite y a menos que hayas convertido el archivo FLAC que compartí a otro con pérdida como MP3, M4A, OGG, etc., la repetición será perfecta, no se romperá el ritmo. Voy a mostrar cómo hace el salto.
ahí había una pausa adrede que hice en producción, pero el ritmo no se ha roto. Pues bien, como Serato guarda la información relativa a cada pista en la propia pista como metadatos, si no has convertido el archivo que compartí, verás que hay unos loops guardados. Se puede ver aquí. Les he puesto nombre y hay 8. Si usas Scratch Live, también puedes acceder a ellos, pero la interfaz es distinta. Es un número pequeño que hay justo encima de la librería. Bueno, pues desde la interfaz se pueden activar y se puede hacer reloop. Reloop es saltar y activar el loop, ahora lo veremos. Ese icono es para activar el loop en concreto y el de la izquierda es el de reloop. Pero como tengo una mesa con la que puedo trabajar con los loops guardados directamente, voy a mostrar cómo se hace, ya que es igual en todas las similares salvo en la 72. Aquí la Reloop Elite se llama Save Loop, pues le doy una vez y está en loop roll, le doy 2 veces, ya estoy en la sección de los loops guardados. Cuando hay un loop guardado está verde. Hay 8, pues están los 8 verdes. Cuando está en azul, está el loop activado. Fíjate, voy a ir un momento al principio con el transporte. Vale, pues le doy al play, que puede ser este o este en mi caso. Vale, ahora voy a activar el loop porque si no va a continuar. ¿Ves? Se va a quedar ahí dentro hasta que lo desactive. Si ahora lo desactivo, pues pasará al siguiente. Ahí lo tenemos. Por cierto, no me cabían todos, o sea que el siguiente loop no es este, sino el que cambia de órgano. Pero vamos, como has visto, se puede hacer desde la misma interfaz, si no tienes pads. Bueno, le he dado play aquí, pero se puede dar aquí también, por supuesto. Es lo mismo, es un control remoto, este de aquí, y ya está. Puedes darle al play para que vaya reproduciendo todos y si te gusta alguno lo puedes dejar activado y se quedará ahí. Pero aún hay más, se puede hacer reloop. Reloop es saltar y activarlo. Si ahora mismo está aquí, pero yo quiero ir al último, por ejemplo, pues para ir al último, todo lo que tengo que hacer en todas estas mesas que tienen los loops guardados, salvo la 72, es Shift más Pad. Si tienes otro software, muy seguramente no verás los loops que yo guardé, pero te los puedes crear fácilmente. En Traktor, por ejemplo, ten activado el Snap para guardar los loops con inicio y final perfectos. Mantén la rejilla, ¿vale? No borres el autogrid. En el software estoy en modo queue, estoy en el modo extendido, ¿vale? ¿Cómo se guarda el loop? Es un queue verde en Traktor. Es muy fácil. Voy a poner el loop de 8, lo activo, lo ponemos en play y le damos al pad. O le damos aquí a la pantalla, lo que si no tienes controladora para eso. Verde es que es un loop, azul es que es un hot queue. Vale, pues hacer reloop es simplemente darle al mismo hot queue. Si le damos a play. Y si quieres que el loop se active cuando pase por él en la pista mientras se está reproduciendo, desactiva el loop y cuando esté cerca del loop le das active. Fíjate. En Rekordbox activas el quantize aquí, activas el loop, lo tengo de 8, ¿vale? Sería este, 8 pulsos. Cambias aquí a Memory Queue, le dices Memory y aquí para que se active para cuando pase, en rojo es eso y ya está. Y bueno, para los usuarios de la 72 hay dos modos de loop manual. La primera fila es loops 1, 2, 3, 4 y en el otro loop manual 5, 6, 7, 8 y me parece que era este pad para reproducirlos. Y Shift más pad es borrar, cuidado. Miradlo en el manual de Serato, también pondré el link en la descripción. Alternativamente, también pongo una lista de beats recomendados en la descripción, algunos disponibles en vinilo, o sea, disponible en vinilo de segunda mano. Elige cualquiera que te guste. Pero si puedes identificar las características técnicas de las instrumentales, puedes elegir cualquiera de otro sitio también. Por ejemplo, hacerte un loop de la intro de un tema que te guste, cosa que han hecho alumnos míos de música latina. Pero recomiendo que cumpla los siguientes requisitos: que vaya a un tempo entre 65 y 100 BPM aproximadamente, o bueno, si quieres utilizar una instrumental de doble tempo, de trap o de dubstep, por ejemplo, pues que el bajo esté en ese rango. Si no tiene swing, mejor para empezar. Hice un vídeo al respecto si quieres ver más sobre este tipo de ritmo e intentar entenderlo un poco mejor. De compás 4x4, el que dije antes, el típico de la música popular, que es, no sé, el 99,9% de la música hip hop y bastante de la electrónica, diría yo. En el vídeo programado de qué es un compás, se hablará de cómo identificar los tipos de compases y de ritmos. Vale, pues si ya tienes la instrumental, ahora toca identificar los pulsos de cada
cada compás, es decir, los 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque vas a empezar y acabar en algunos en concreto, luego lo verás. Recuerda escuchar la batería para identificar más fácilmente los pulsos y que en hip hop y en música electrónica no chunda chunda o punchin punchin, como quieras llamarla, los unos suelen ser un bombo más marcado o más solitario y los 2 y 4 cajas y o claps fuertes. Si te cuesta identificarlos mientras scratcheas, te recomiendo usar mi pista con conteo primero durante un tiempo y luego ir probando sin él. O bueno, si eres productor, pues puedes meterle un 1, 2, 3, 4 o un 1, 2, 3, 4 al beat que quieras, claro. Ok, para este ejercicio recomiendo usar un sonido largo y continuo como el A. Los tipos de scratch Baby, Stab y Release Cut serán nuestros ladrillos y empezaremos a construir con ellos. Establezcamos unos patrones sencillos de 2 pulsos con ellos. Baby, baby, baby. Baby, baby, Release Cut. Stab, stab, baby. Y stab, stab, Release Cut. Practícalo sin beat y con beat y memoriza los 4. Con beat sería así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora el kit de la cuestión. Empieza en un 1, como he demostrado, pero intenta ejecutarlos en orden improvisado y siguiendo en el 3. El tema es que puedas incluirlos en cualquier orden, de manera improvisada, sobre la marcha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mi sugerencia es que, cuando veas que puedes elegir cualquiera, acabes en los 4 con un Release Cut, o incluso solo en el 4 cada 2 compases. Pero eso cuando hayas practicado y tengas soltura suficiente hasta el punto de ver que puedes elegir. Pausa el vídeo y practica con el beat. Si te cuesta identificar los 1 y 3, usa esta misma pista que tiene conteo fuerte. Si quieres usar un beat sin conteo, cabecea los pulsos y te ayuda a verlo mejor. Piensa que el 3, aunque pueda no verse muy claro siempre con la batería, lo puedes sentir naturalmente cuando has metido sonidos en el 1 y el 2 antes. Vale, ¿lo tienes? Pues ya tienes una base con la que partir. El siguiente paso será crear variaciones a partir de lo que ya tienes. ¿Cómo? Veamos formas. Ve pausando el vídeo y probando. 1. Omitiendo. Prueba a quitar un baby o un stab en algún momento. 2. Sustituyendo. Prueba a cambiar tipos de scratches. 3. Añadiendo. Mete algo más si puedes antes de pasar al otro patrón. 4. Ralentizando. Prueba en algún momento, en vez de hacer 2 babies, hacer uno al doble de lento que ocupa lo mismo en el tiempo. Pro tip 1. Imitando. No me refiero solo a scratches que hagan otros DJs, sino también, por ejemplo, patrones de batería. No tienen que ser del mismo beat que estás escuchando, puede ser de otro.
Pro tip 2. Sincopando. Esto puede ser difícil de ver de entrada, pero te animo a que lo intentes ya. Es comenzando los scratches fuera de los pulsos. Piensa que si has podido hacer el patrón de antes, ya lo has hecho, porque había un stab sincopado. Pro tip 3. Acelerando. Mira a ver si puedes hacer repeticiones más rápido. Por ejemplo, stabs a tresillo, que a tresillo significa meter 3 golpes en un pulso. Fíjate. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de cosas que puedes construir solo con 3 ladrillos? Pues imagina metiendo otros. Militaris. Chirps. Y Transformers, y bueno, y combinando ya puestos. Y si pruebas con otros samples, un Yeah, por ejemplo.